Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajá. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando sensibilidad, ¿está? Dijimos que la sensibilidad nos permite captar estímulos de diferentes partes del organismo y también de nuestro entorno, y habíamos empezado a estudiar a los receptores sensitivos. Recuerden que ya los clasificamos en 5 familias, 5 grupos, que eran mecanorreceptores, termorreceptores, receptores para el dolor o nociceptores, quimiorreceptores y receptores electromagnéticos, ¿tá? Vamos a ver ahora cuáles son las características que tiene que tener un receptor sensitivo. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un receptor sensitivo, o cuáles son las características que tiene que tener la decodificación sensitiva? Es decir, el hecho de que vamos a convertir básicamente un estímulo en algo que nosotros vamos a sentir, ¿no es cierto? Entonces, las características que tiene la decodificación sensitiva es la sensibilidad diferenciada. ¿Qué significa que un receptor tiene sensibilidad diferenciada? Que un receptor sensitivo solo puede percibir el estímulo para el que fue creado, o sea, un solo tipo de estímulo. Por ejemplo, los receptores electromagnéticos, es decir, los conos y bastones de la retina, solo están hechos para detectar la luz, no sirven, por ejemplo, para detectar una sustancia química. O sea, si son receptores electromagnéticos, no pueden ser quimiorreceptores. O, por ejemplo, un mecanorreceptor solo se va a activar cuando se deforme el tejido en el que se encuentre, pero no se puede activar por temperatura, por ejemplo, ¿ya? Cada receptor sirve para captar un solo tipo de estímulo, ¿tá? Eso significa la sensibilidad diferenciada, ¿tá? Por ejemplo, acá les puse, los mecanorreceptores son sensibles a la deformación del tejido, pero no van a detectar la luz, van a ser insensibles a la luz, ¿tá? No hay receptores que capten dos tipos de estímulos al mismo tiempo. Eso entonces una de sus características. Otra de las características es la modalidad de sensación. Recuerden que seguramente el término yo ya lo he utilizado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando estudiamos el acto sexual masculino y el acto sexual femenino, yo les había contado que la sensación sexual, por ejemplo, es un tipo, una modalidad de sensación, así como el calor, como el frío. Bueno, entonces, una modalidad de sensación, entonces, vamos a decir que es el tipo de sensación, el cual no va a depender del receptor, sino del área del sistema nervioso central donde llega el impulso nervioso. Es decir, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a suponer que yo me pincho acá el dedo con la lapicera, o con una aguja. Si yo me pincho el dedo con la lapicera, lo que yo siento que es el dolor no es porque la lapicera me pinchó el dedo y ya está. No. Para que yo sienta dolor, me tengo que pinchar, obviamente, el estímulo debe ser captado por un receptor, pero también debe haber un impulso nervioso que suba hasta una región del sistema nervioso central. O sea, se tiene que completar la vía sensitiva, que ya vamos a ver que tenemos que estudiar 2 vías. Para que yo sienta dolor, se tiene que completar toda la vía sensitiva. Se tiene que activar el receptor, tiene que generar un impulso nervioso que tiene que subir hasta la corteza cerebral. Y ahí yo recién voy a sentir dolor. Lo mismo, si ahora el mate, por ejemplo, ahora todavía no le puse agua al mate, así que mi mate ahora está frío. Yo estoy sintiendo frío, no solo porque tengo receptores en mis dedos que están captando temperatura, no. Eso se tiene que convertir en un impulso nervioso y llegar a la corteza cerebral. Así que lo que les dije recién es que lo que yo voy a sentir no depende del receptor solamente, sino del área de la corteza cerebral a donde llegue ese impulso nervioso. Entonces, cuando ustedes sienten frío, calor, ¿está bien? Yo siento, inmediatamente pongo la mano acá en el mate y ya siento el frío, pero es porque la señal va muy rápido. En menos de un segundo llega acá arriba, ¿tá? Así que eso es una modalidad de sensación. Yo voy a sentir calor, frío, dolor,
sensaciones sexuales, el tacto, las vibraciones. Yo voy a sentir todo eso porque se completó la vía sensitiva. Se activó el receptor, se generó una señal sensitiva o aferente y termina llegando a la corteza cerebral, ¿tá? Y ahí yo siento una modalidad de sensación, ¿tá? Eso es siempre lo más importante que tenemos que recordar. Entonces, como les puse acá, el tipo de sensación, eso es una modalidad, no depende del receptor, sino del área del sistema nervioso central donde llega el impulso nervioso, ¿tá? El receptor sensitivo, como les dije, se continúa con una fibra nerviosa. La vamos a ver que puede ser mielínica o amielínica, la cual se dirige a alguna parte del sistema nervioso central y nos va a permitir sentir algo, o sea, un tipo, una modalidad de sensación. Por ejemplo, el calor, el frío, el dolor, el tacto, las sensaciones sexuales. Todas las sensaciones que tenemos es porque se completó toda la vía sensitiva, no solo por el receptor. Otra de las características que tiene la sensibilidad es la cualidad, ¿tá? La cualidad corresponde a las características que tiene cada tipo o cada modalidad de sensación. Por ejemplo, el dolor. El dolor, ya vamos a estudiar dolor. El dolor tiene características. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, cuando tengo acidez en el estómago, puedo decir que el dolor es de tipo quemante. Por ejemplo, si tengo, no sé, un dolor precordial, puedo decir que es un dolor de tipo, no sé, opresivo, por ejemplo. O sea, tenemos características que podemos detallar, ¿tá? Un dolor cólico, es un dolor, por ejemplo, un retorcijón, es un dolor cólico que va y que viene. Puede ser un dolor eléctrico, como puede ser un dolor punzante. Entonces, o sea, podemos describir qué características tiene esa sensación que yo tengo. Por ejemplo, el gusto, salado, dulce, amargo. ¿Está? Cuando hablemos de calor o de frío, puede ser, por ejemplo, cuando decimos, bueno, esto está templado, está frío, está helado, está tibio, está muy caliente. Bueno, esas son cualidades o características de cada modalidad de sensación que yo voy a percibir. Otra de las características es la intensidad. La intensidad de una modalidad de sensación puede ser leve, moderado o fuerte y va a depender de varias cosas. Por ejemplo, va a depender del número de receptores que se hayan estimulado. ¿Ah? Cuanto más potente sea el estímulo, mayor número de receptores se va a activar y obviamente mayor va a ser la intensidad de la sensación. Por ejemplo, no es lo mismo si yo toco suavemente mi pulpejo de los dedos, por ejemplo con la lapicera, así, suave, que si yo presiono fuertemente, ¿no? Si yo toco suavemente, voy a sentir un tacto suave. Ahora, si yo presiono más fuerte, se van a activar mayor número de receptores sensitivos y yo voy a sentir que este objeto está siendo apoyado más fuerte en mi otro dedo, ¿no? También va a depender de las diferencias en las frecuencias de activación de las neuronas sensoriales de la vía, ¿está? O sea, va a depender con qué velocidad se transmite el impulso nervioso. No va a ser lo mismo si el impulso nervioso se transmite por una vía, por una fibra mielínica o por una amielínica, por ejemplo. Y también la intensidad va a depender de la activación de diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, yo hace un ratito, vamos a suponer, yo acá me toco suavemente la lapicera, toco la punta de mi dedo. Si yo apoyo suavemente, voy a sentir generalmente tacto, ¿está? Porque se activan los receptores que son para el tacto. Ahora, por ejemplo, si yo apoyo más fuerte, ya a lo mejor se activan los receptores que están en la piel, que sirven para el tacto, pero los que están más profundos por debajo de la piel que perciben la presión. ¿Está? Así que, como ya se activaron dos tipos de receptores diferentes, ya siento una intensidad diferente de sensación. O por ejemplo, si presiono más fuerte todavía, quizás ya se activen los receptores de dolor, porque ya me estoy lesionando el tejido. Entonces, voy a sentir una intensidad diferente de sensación porque ya se activan receptores de tacto, receptores de dolor, ¿tá? Entonces, fíjense que lo que nosotros vamos a sentir, las modalidades de sensación que vamos a tener,
dependen de varias cosas, ¿no? De cuántos receptores se activen, de la frecuencia de activación que tengan las neuronas sensitivas, qué tipos de receptores se van a activar al mismo tiempo, ¿no? Otra característica que va a tener la decodificación sensitiva se denomina principio de la línea marcada. Es más o menos lo mismo que dijimos acá cuando hablamos de sensibilidad diferenciada. La sensibilidad diferenciada nos decía que cada receptor está hecho para captar un solo tipo de estímulos. Bueno, el principio de la línea marcada es más o menos lo mismo, pero se refiere a las fibras que luego van a conducir el impulso nervioso, es decir, las fibras sensitivas. ¿Qué me dice el principio de la línea marcada? O de la línea diferenciada también. Me dice que una fibra nerviosa que transmite, ¿no es cierto?, la información de un receptor sensitivo, solo puede transmitir una modalidad de sensación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los receptores, vamos a decir un ejemplo, los receptores para el dolor se comunican con fibras amielínicas, ¿ah? Y solo van a transmitir, obviamente transmiten electricidad, pero solo van a transmitir lo que corresponde al dolor. No van a poder transmitir lo que corresponde al tacto, por ejemplo. Para eso están otras fibras. Entonces, cada receptor puede captar un solo tipo de estímulos. A eso se le llama sensibilidad diferenciada. A continuación, la fibra nerviosa que se continúa con ese receptor solo va a poder transmitir, por lo tanto, una modalidad de sensación. Si el receptor es para el dolor, el impulso nervioso va a generar dolor, no me va a generar calor. Si el receptor sensitivo sirve para captar el frío, ¿qué es lo que yo voy a sentir? Voy a sentir frío, no voy a sentir otra cosa, porque eso significa que la fibra nerviosa hubiera conducido otro tipo de impulso nervioso. No. Entonces, la fibra que se continúa con el receptor también tiene la capacidad de transmitir una sola modalidad de sensación. Si yo, por ejemplo, me estoy tocando acá el mate está caliente, vamos a suponer, y yo siento dolor cuando el mate apenas está tibio, o el mate está caliente y yo siento frío, eso no es normal. Ya vamos a ver que es una alteración de la sensibilidad, es patológico. ¿Está? Si yo veo que el doctor ve que el mate está caliente y yo digo, no, yo siento que está helado, ¿está? Algo está pasando ahí. ¿Está? Entonces, sensibilidad diferenciada significa que cada receptor puede captar un solo tipo de estímulo. ¿Está? O es mecanorreceptor, o es quimiorreceptor, o es nociceptor, a diferentes familias. Principio de la línea marcada. Cada fibra sensitiva o aferente que está unida a ese receptor, por lo tanto puede transmitir un solo tipo de modalidad de sensación. ¿Ah? O calor, o frío, o dolor, pero solo uno. Otra de las características que va a tener la decodificación sensitiva es la localización del estímulo. Esto va a depender del campo receptor de neuronas sensoriales. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué es un campo receptor o un campo del receptor? Vamos a decir que es una zona del organismo cuya estimulación provoca un cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial. ¿Está? Esto va a estar dado por el tamaño del receptor y también por el número de receptores. Les pongo acá un ejemplo para que entiendan bastante fácil. Vamos a suponer que esto que dibujé acá es una región de la piel que, fíjense, está inervada por un tipo de receptor sensitivo. Entonces, fíjense, si el receptor es pequeño, el área que va a poder percibir algún tipo de estímulo va a ser pequeño en la piel. Por ejemplo, si el receptor sensitivo es más grande, el área que va a poder percibir algún estímulo de ese receptor va a ser más grande. ¿Está? Como les dije, también puede depender del número de receptores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo acá al lado de este receptor pequeño coloco otro que está junto, por ejemplo? ¿Está? Por ejemplo, coloco otro receptor acá y coloco otro receptor acá, por ejemplo. Fíjense, eso hace que el campo de receptor o el área que pueda captar estímulos ya se haya aumentado, ¿ven? Ya es más grande. Así que el campo de receptor, o sea, la zona
que va a permitir la activación de este receptor sensitivo va a depender del tamaño del receptor. Si el receptor sensitivo es pequeño, va a poder captar estímulos de zonas pequeñas, por ejemplo de la piel. Si el receptor es más grande, ocupa más lugar, obviamente va a poder captar estímulos de un área mucho más grande. Pero ¿qué pasa si los receptores son pequeños? Bueno, puede ser que haya receptores juntos y que por lo tanto van a abarcar un área más grande. Les pongo un ejemplo bastante fácil. Ya vamos a estudiar el tacto. Por ejemplo, en los pulpejos de los dedos tengo muchísima cantidad de receptores sensitivos, ¿está? Por lo tanto, eso hace que me permita diferenciar estímulos que a veces están muy cerca entre sí, y yo los puedo diferenciar. ¿Por qué? Porque tengo mucha cantidad de receptores, así que el campo de estimulación, el campo del receptor va a ser bastante grande, ¿tá? Puedo captar muchos estímulos al mismo tiempo capaz en mi dedo. Ahora, si yo comparo la cantidad de receptores que tengo acá con los que tengo en la espalda, por ejemplo, en la piel de la espalda tengo menos cantidad de receptores que en los pulpejos de los dedos. Y eso hace que yo a veces no pueda diferenciar bien los estímulos. ¿Por qué? Porque cada receptor no abarca una cantidad muy grande de piel, por ejemplo. ¿Está? Entonces, cuanto más receptores sensitivos yo tenga en un lugar, o cuanto más grande sean esos receptores, más campo de estimulación o más estímulos voy a poder percibir. ¿Está? En general, más que el tamaño del receptor, suele ser el campo. ¿Está? Más que el tamaño del receptor, suele ser el número de receptores. ¿Está? Acá yo les puse en cuanto al tamaño, pero generalmente en cuanto al número. Cuanto más receptores yo tenga juntos en un lugar, más área de la piel, por ejemplo, va a poder percibir esos estímulos. Por ejemplo, campos receptores grandes tienen los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. ¿Está? En cambio, campos receptores más pequeños tienen los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Ya los vamos a estudiar. Por ejemplo, los discos de Merkel, cada uno ocupa un lugar muy pequeño, ¿está? Tienen campos receptores pequeños. Por eso ya vamos a estudiar que estos discos de Merkel, para poder para poder tener un campo de receptor más grande, se agrupan, ¿está? Van a formar como una estructura más grande, que ya les voy a mostrar, que se llama cúpula de higo, ¿está? Así que los discos de Merkel, cada uno es muy pequeño, ocuparía una zona en la piel, por ejemplo, muy pequeña, por eso se suelen agrupar para formar estructuras más grandes y abarcar más cantidad de tejido para que puedan percibir el estímulo. ¿Está? Así que, fíjense, todas estas características, así tal cual, con ese nombre y apellido, la van a encontrar en el choice. ¿Está? Sensibilidad diferenciada, modalidad de sensación, cualidad, intensidad, principio de la línea marcada, y bueno, lo de la localización del estímulo, ¿está? Características como bien puntuales acerca de los receptores sensitivos. ¿Está? Tatiana me dice, ayer estábamos charlando sobre el corpúsculo de Krauss. Sí, estuve mirando, encontré. Ahora vamos a charlar cuando nos toque calor. Sí, el corpúsculo de Krauss, el profe nombró una vez en generalidades que sirve para el frío. ¿Está? Sí, ahí encontré. Lo dijo en clase el profe. Ahora cuando demos calor y frío, lo vamos a repetir. ¿Está? Entonces, acá por ahí está lo más importante, que por ahí nos podemos confundir. ¿Cuáles son los estímulos que van a detectar los receptores sensitivos? Fíjense lo que puse acá. ¿Detectan la deformación? Perfecto. Podemos pensar en mecanorreceptores, ¿no es cierto? ¿Detectan los cambios de temperatura? Perfecto. Podemos pensar en termorreceptores. ¿Detectan la luz ultravioleta? Buenísimo. Pensamos en receptores electromagnéticos. Detectan sustancias químicas. Y, perfecto, quimiorreceptores. Y uno diría, Hermi, pero te faltó uno. Detectan dolor. Les pregunto, ¿el dolor es un estímulo? Uno diría, sí, porque yo siento dolor. No. El dolor no es un estímulo.
Fíjense esto, cuando yo me pincho con una aguja, ¿el estímulo fue el dolor? No, el estímulo fue un pinchazo. Si yo me llego a aplastar la mano ahora con una piedra, ¿el estímulo fue el dolor? No, el estímulo fue un piedrazo, un traumatismo, la deformación del tejido. Si yo ahora, por ejemplo, estoy cebando mate y se me vuelca agua caliente por la mano, ¿el estímulo fue el dolor? No, el estímulo fue calor. Entonces, el dolor no es un estímulo. El estímulo puede ser alguno de los que les nombré recién, que al ser muy excesivo va a generar dolor. Lo que yo siento es dolor, pero el dolor no es un estímulo. Está bien, el receptor se llama receptor de dolor o nociceptor, pero el dolor no es un estímulo. Así que, ¿por qué yo voy a sentir dolor? Porque, por ejemplo, un receptor se deformó de manera excesiva y me generó dolor. Por ejemplo, porque la temperatura sobre este receptor fue muy excesiva, calor excesivo, frío excesivo, y me genera dolor. Por ejemplo, una sustancia química muy ácida me está lesionando el tejido y me provoca dolor. ¿Está? Pero el dolor no es un estímulo. Entonces, no confundan tipos de receptores sensitivos, que sí, son 5. Mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores, que son los del dolor, receptores electromagnéticos y quimioreceptores. Ahora, ¿cuáles son los estímulos que captan los receptores sensitivos? Son 4 tipos de estímulos: deformación, cambios de temperatura, luz ultravioleta y sustancias químicas. El dolor no es un estímulo. Cualquiera de los 4 acá, hasta la luz a veces, pueden generar dolor, ¿tá? Pero el dolor es lo que yo siento, es una modalidad de sensación, no es un estímulo. Eso es importante recordar, porque yo no. ¿Cuál fue tu estímulo acá, Carmi? El dolor, no, yo siento dolor. El estímulo fue un pinchazo, o sea, puede ser la deformación del tejido. Cuando me quemo con agua caliente, ¿el estímulo fue el dolor? No, el estímulo fue temperatura alta, ¿tá? No fue el dolor. Dolor yo lo siento, es una modalidad de sensación, no un estímulo. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar la estructura clásica, digamos, que tiene un receptor sensitivo. Para eso, el receptor que los fisiólogos más estudiaron fue el corpúsculo de Pacini. Por eso yo ayer les decía que era por ahí el receptor que más iban a conocer, porque es el que más se estudió. El corpúsculo de Pacini, yo ya les había contado en la clase anterior, bueno, en realidad, cuando comenzamos la parte de sensibilidad, que es un mecanoreceptor. ¿Sí se acuerdan? En la listita de receptores que yo les di, les dije que era un mecanoreceptor, les dije que estaba encapsulado y que estaba en los tejidos profundos. Así que esa lista de los nombres de los receptores que yo les di es importante porque ahí ya está, ya sé varias cosas del receptor, que es dónde está ubicado y más o menos para qué me puede llegar a servir. Si se acuerdan en la clasificación de ayer, yo lo puse como encapsulado dentro de la clasificación, como mecanoreceptor, y que me servía para la sensibilidad de los tejidos profundos. O sea, que se puede encontrar, por ejemplo, en fascias, en músculos, puede ser en articulaciones, ¿no? En realidad, el principal, ya vamos a estudiar, el principal lugar donde está es en las articulaciones, ¿no? Fíjense, esta sería la estructura clásica de un corpúsculo de Pacini. Fíjense, acá en color negro tenemos el nervio mielínico, ya vamos a ver que es una dendrita. Fíjense que parte de esa dendrita está envuelta por muchas cápsulas, ¿ven? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 cápsulas le puse yo. Cada una de estas líneas en color rojo que yo dibujé es una cápsula. Entre cada cápsula hay un líquido, es un líquido viscoelástico que se va a mover cuando se produzca la deformación de este mecanoreceptor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Le sacaron todas las cápsulas a este corpúsculo de Pacini y dejaron solo una, porque querían ver cómo funcionaba este receptor sensitivo. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a dibujar cómo se activaría o cómo va a funcionar este mecanoreceptor, es decir, cómo un estímulo después se tendrá que convertir en un impulso nervioso. A ver. Perfecto. Entonces,
Esperen que me tomo un matecito. Entonces, el tema es así. Vamos a suponer, como les dije, vamos a suponer que esta es la fibra nerviosa, ¿no es cierto? Es una dendrita. Recuerden que dijimos que las dendritas sirven para captar estímulos a través de receptores sensitivos y después, ¿no es cierto?, se genera un impulso nervioso. Así que acá tenemos la dendrita, vamos a hacerla un poquito más larga. Como les dije hace un rato, o como vieron ahí en el dibujo, parte de la dendrita, recuerden que estaba cubierto, ¿no es cierto?, por la cápsula. Teníamos muchas cápsulas, pero vamos a dejar una nada más para ver cómo va a funcionar este receptor. Así que, imagínense que dejamos una sola cápsula. De vuelta, vamos a hacerlo un poquito más largo. No me salen muy bien los dibujos, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué otra cosa podemos notar? Entonces tenemos la mielina, tenemos la dendrita. Fíjense que parte de la dendrita está envuelto en esto que es la cápsula. La cápsula, como siempre, es de tejido conectivo. Recuerden que acá adentro, entre la dendrita y la cápsula, tenemos un líquido que en un rato les voy a mostrar que se va a mover. ¿Qué me estaría faltando acá? Yo les dije que esta fibra era de tipo mielínica, así que vamos a tener vainas de mielina. Pero pasa algo muy particular. ¿Ah? Fíjense acá, vamos a dibujar las vainas de mielina. Y después sí, ya se continúa el resto de la dendrita, ya fuera de lo que es el receptor. ¿Ah? Cada tanto, entonces, como sabemos, tenemos entonces vainas de mielina. ¿Ah? Acuérdense que entre las vainas de mielina vamos a tener los nódulos de Rambier, como siempre. ¿Tá? Así que, vainas de mielina, vamos a ponerlo por acá, así nos acordamos. Entre las vainas de mielina, recordemos el espacio que tenemos entre vainas de mielina, recuerden que son los nódulos de Rambier. Acuérdense por primera también que ahí solamente en los nódulos de Rambier es donde se va a producir el impulso nervioso. Ahora, quiero que noten algo. Quiero que noten que el extremo de la dendrita está desnudo, es decir, no tiene vainas de mielina. Así que vamos a ver entonces cómo se va a producir la activación de este corpúsculo de Pacini. El tema es así. Yo les dije que este corpúsculo de Pacini era un mecanoreceptor, que quiere decir que para activarse se tiene que deformar el tejido donde se encuentre y deformarme este receptor. El tema es bastante fácil. Vamos a suponer, acá tenemos el receptor normal, digamos, sin activarse con el líquido. Vamos a suponer acá entonces que el tejido donde está este corpúsculo de Pacini se deforma. ¿Ah? Lo voy a dibujar acá. Entonces, supongamos que el tejido donde está el corpúsculo de Pacini se deforma. ¿Qué va a ocasionar eso? Que la cápsula de este corpúsculo de Pacini también se deforma. Imagínense así, vamos a suponer. ¿Tá? Entonces, acá es donde ocurrió la deformación, ¿no es cierto? Porque el tejido donde se encuentra ese receptor se deformó, así que se deforma la cápsula. Al deformarse la cápsula, eso provoca movimiento en el líquido que está acá adentro, en el líquido viscoelástico. Les digo de manera más fácil. ¿Vieron cuando ustedes agarran una piedra y la tiran al agua? ¿Qué pasa cuando la piedra cae en el agua? Se forman como ondas, ¿no es cierto? Que es el agua que se va moviendo, se va propagando. Bueno, acá es lo mismo. Cuando se deforma la cápsula de este corpúsculo de Pacini, esto va a generar como unas ondas de líquido que está acá adentro. El líquido se empieza a mover. Este líquido, al moverse, choca este extremo desnudo que tiene este extremo desnudo que tiene la dendrita, que está acá dentro de la cápsula. Así que se deforma la cápsula, como les dije, esto provoca movimiento en el líquido que está dentro de la cápsula, en este líquido viscoelástico, y el líquido choca con el extremo desnudo de la dendrita, y esto provoca apertura de canales de sodio en esta dendrita. ¿Está? Entonces, en esta dendrita se van a abrir canales de sodio,
Piensen que si entra sodio al interior de esta dendrita, va a provocar, va a hacer que el interior de la membrana se vuelva positivo y va a hacer que el exterior de la membrana se vuelva negativo. ¿Tá? ¿Cómo se llama esto que estamos viendo acá? Es un prepotencial o un potencial subumbral. En este caso, ¿cómo le vamos a llamar entonces a esto que está ocurriendo acá? Como está ocurriendo dentro de un receptor sensitivo, o sea, sí me va a producir un potencial de acción, pero le vamos a llamar potencial de receptor. ¿Está? Entonces, esta despolarización que ustedes están viendo acá, en primera la hemos visto como un prepotencial, un potencial subumbral. Como está ocurriendo acá dentro de un receptor sensitivo, le vamos a llamar potencial receptor o potencial de receptor, que es lo que ustedes están viendo acá. Acuérdense que estoy diciendo que el prepotencial, que el potencial de receptor es un prepotencial. Les estoy diciendo que en algún momento podemos alcanzar el umbral y que haya un potencial de acción que se va a transmitir, ¿no es cierto?, por esta dendrita. Entonces, acá en el dibujo, ¿cuándo vamos a decir que el potencial de receptor alcanzó el umbral y se va a convertir en el potencial de acción? Cuando alcance el primer nódulo de Rambier. Entonces, el estímulo tiene que ser lo suficientemente potente para alcanzar el umbral. ¿Se acuerdan? Ley del todo nada. Si yo alcanzo el umbral, va a haber potencial de acción. Si no alcanzo el umbral, no va a pasar nada. En el dibujo, cuando yo digo, listo, alcancé el umbral y va a haber potencial de acción. Cuando el potencial de receptor alcance el primer nódulo de Rambier, a partir de ahí va a comenzar el potencial de acción que se va a transmitir por toda esta fibra sensitiva mielínica. Ya lo vamos a repasar, pero ya lo saben por primera. Entonces, una vez que esta despolarización alcance el primer nódulo de Rambier, a partir de ahí entonces comienza el impulso nervioso que va a salir del receptor, obviamente, y se va a propagar de manera saltatoria, ¿no es cierto?, por esta fibra mielínica. Si fuera una fibra amielínica, bueno, sería un impulso continuo, no saltatorio. ¿Está? Así que, básicamente, así se activa un receptor. Por ejemplo, los receptores de temperatura. Por ejemplo, los receptores de temperatura, el cambio de temperatura me va a provocar cambios en la permeabilidad de la membrana, que también me va a abrir más canales de sodio o menos. O sea que, básicamente es lo mismo. Acá les muestro cómo funciona un mecanorreceptor. ¿Está? Vuelvo a repetir entonces, la deformación de esta cápsula provoca el movimiento del líquido viscoelástico dentro de la cápsula de este corpúsculo de Pacini. El líquido choca contra la parte desnuda, la parte amielínica que tiene esta dendrita, lo cual provoca apertura de canales de sodio. Al entrar sodio al interior de esta dendrita, va a provocar una despolarización localizada o prepotencial o potencial subumbral, que se va a llamar potencial de receptor. ¿Está? Si el potencial de receptor es lo suficientemente potente para alcanzar el umbral, es decir, el primer nódulo de Rambier, se va a producir el potencial de acción y ese impulso nervioso va a seguir por una vía y va a llegar a alguna parte del sistema nervioso central y yo voy a sentir esto. ¿Tá? Voy a sentir que hubo deformación en alguno de mis tejidos. Básicamente, entonces, así es como se activa un receptor. Si es un mecanorreceptor, si es un receptor de temperatura, se afecta la permeabilidad de la membrana por la temperatura. Si es una sustancia química, la sustancia química se une acá y me abre el canal de sodio, por ejemplo. ¿Está? Así que esas serían las diferentes formas en las que se puede activar un receptor. Si queremos esto, ponerlo en forma de gráfico, también lo podemos hacer. Es más o menos parecido a cuando dibujábamos un potencial de acción. Voy a cambiar un ratito el pizarrón. ¿Ah? Entonces, si queremos esto, dibujarlo en forma de gráfico, lo vamos a dibujar tal cual. Recuerden que estamos en nervio, así que el potencial de acción de un nervio ustedes ya lo conocen. Acuérdense que para dibujar un potencial de acción, en la parte horizontal tengo que colocar el tiempo o la duración en milisegundos,
Y en la parte vertical tengo que colocar el voltaje en milivoltios. Recuerden que si estamos en un nervio, el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. El potencial umbral, recuerden que siempre está 20 a 30 milivoltios por encima del reposo, o sea, menos 60, menos 70 milivoltios. Vamos a ponerlo en menos 65, como para poner un número intermedio. Menos 65 milivoltios, el potencial umbral, 0, y después recuerden, que ya lo dimos en primera, que lo que serían los nervios, el potencial de acción nervioso tiene sobreexcitación o sobreestimulación o inversión del potencial, o sea, supera los 0 milivoltios y llega hasta más 30. ¿Ah? Miren que acá vamos a poner entonces lo del umbral, así nos acordamos. Entonces el tema es así. Cuando se produjo hace un ratito la deformación de la cápsula, recuerden, esto me produjo entrada de sodio a esta dendrita. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver acá? Vamos a ver que el receptor estaba en reposo y de repente ocurrió la deformación, ¿no es cierto? Ocurrió el estímulo que nosotros estamos observando. Esto hizo entonces que lentamente empiece a entrar sodio a este nervio, o sea, a esta dendrita. ¿Está? Una vez que alcanzamos el umbral, a partir de ahí comienza a haber potenciales de acción en espigas. Ya saben ustedes que estamos en nervio, así que comienza a haber potenciales de acción en espigas. Cuanto más potente sea el estímulo, o sea, cuanto más potente sea la deformación, más seguidos van a ocurrir los potenciales de acción. ¿Está? Imagínense, si el estímulo es más potente, fíjense, acá tenemos dos potenciales que están seguidos. Ahora, cuanto más potente el estímulo, fíjense que los potenciales cada vez están más cerca. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta que el estímulo es potente? Sigan esta línea, ¿ven? Este es el estímulo, ¿ven? Que me está activando los potenciales de acción. Cuanto más potente el estímulo, fíjense, más cerca, más rápido van a ocurrir los potenciales. Pero recuerden, fíjense que los potenciales siempre son estereotipados. ¿Está? Todos alcanzan los más 30 milivoltios, o sea, presentan inversión del potencial. Recuerden que son potenciales de acción en espiga, como ustedes ya saben, ¿está? Despolarizaciones por sodio, repolarizaciones por potasio, ¿está? De la misma manera. Entonces, todo esto que está por debajo del umbral se llama potencial de receptor. Una vez que alcanzo el umbral, ya es potencial de acción. ¿Está? Eso es lo que ya saben. Como cualquier potencial de acción, este es un prepotencial como cualquier prepotencial, solo que está ocurriendo dentro del receptor sensitivo. Nada más que eso. Perfecto, entonces. Antes de continuar repasando el tema. Imagínense lo siguiente, que es por lo que les voy a explicar en un ratito. Yo deformé, ¿no es cierto?, acá el tejido, y esto provocó la movilización del líquido. ¿Qué pasa si yo dejo acá la deformación? ¿Qué pasaría si el líquido deja de moverse? Está la deformación acá. Pero ¿qué pasa si hubo deformación, pero no se movió más? Quedó así. Si el líquido deja de moverse, ya no va a estimular más a los canales de sodio. Entonces eso va a hacer que desaparezca el potencial de receptor y que por lo tanto deje de haber potencial de acción. El estímulo sigue presente, pero ya no se activa más el receptor sensitivo. ¿Qué significa eso? Significa que el receptor se adaptó. ¿Se acuerdan que muchas veces yo les dije los varoreceptores se adaptan luego de 2 a 3 días? Bueno, puede pasar luego de un cierto tiempo que el receptor se adapte o pierda sensibilidad al estímulo. ¿Está? Puede ocurrir por varios motivos. Uno de esos motivos es que, por ejemplo, en este caso se reordenó el receptor. ¿De qué manera? Bueno, el líquido dejó de moverse. Ahora,
Imagínense, cuando yo vuelva a sacar la deformación, se va a volver a mover el líquido, ¿tá? Y va a volver a haber un nuevo potencial de receptor y un potencial de acción. La adaptación de un receptor o esa pérdida de sensibilidad ante el estímulo también puede ocurrir por esto. En primera era dijimos que los canales de sodio en algún momento van a entrar en su estado inactivado. Por lo tanto, esta fibra nerviosa va a tener periodo refractario. Así que, ¿por qué podría adaptarse un receptor? Porque se reordena la estructura del receptor o porque se produce un reordenamiento eléctrico, es decir, los canales de sodio se inactivan y entramos en periodo refractario absoluto, ¿no es cierto? También por eso un receptor puede ser insensible a un estímulo, por lo menos por un tiempo. Así que otra de las características que tienen los receptores sensitivos es su adaptación, que ahora lo vamos a estudiar. Entonces, fíjense, tienen escrito ahí lo que yo les estaba contando. Fíjense, vimos, si ustedes recuerdan, acá está el corpúsculo de Pacini, para que tengan una idea de lo que dibujé hace un ratito. Yo dejé esta cápsula, ¿no ven? La más interna, y ahí estudiamos a ver qué es lo que pasaba, ¿no es cierto? Eso fue lo que hicieron los investigadores. Sacaron todas las cápsulas menos una. Fíjense que acá está lo que yo les dibujé hace un rato. ¿Tá? Tenemos la dendrita, tenemos la cápsula, el líquido que está en su interior. Entonces, y acá lo que les estuve contando. Para que se active el receptor del corpúsculo de Pacini, se tuvo que deformar la cápsula. Esto provoca el desplazamiento del líquido viscoelástico que está dentro de esta cápsula, el cual va a chocar contra el nervio, ¿tá? Contra la dendrita. Esto me va a provocar apertura de canales de sodio dependientes de voltaje y obviamente por transporte pasivo, difusión simple, va a ingresar sodio al nervio. ¿Tá? Esto va a hacer que ingresen cargas positivas al interior de este nervio, al interior de esta dendrita, lo cual va a generar una despolarización localizada o prepotencial o potencial subumbral que se llama potencial de receptor o potencial receptor. Si el potencial de receptor alcanza el primer nódulo de Rambier, se va a producir el potencial de acción, que es el impulso nervioso. O sea que acá también está el umbral, se cumple la ley del todo nada. Fíjense que acá está el dibujito que hicimos hace un rato. ¿tá? El potencial de receptor es aquel que se encuentra por debajo del umbral. Una vez que alcanzamos el umbral, fíjense cómo ya empiezan a producirse los potenciales de acción. Ahora, puede haber un momento en donde, por más de que esté presente el estímulo, el receptor ya no va a producir ni potencial de receptor ni potencial de acción. Bueno, en ese caso, vamos a decir que el receptor ya se adaptó. Entonces, ¿qué significa cuando en segunda era, por ejemplo, yo les decía, luego de 2 a 3 días los varoreceptores se adaptan? Bueno, después de un cierto tiempo, el receptor deja de producir potencial de receptor y potencial de acción, o sea, deja de producir impulsos nerviosos, por más de que esté presente el estímulo. ¿Por qué se podría adaptar un receptor? Como les dije hace un rato, puede ser que se reordene la estructura del receptor, por ejemplo, en el corpúsculo de Pacini. Si se deja de mover el líquido dentro de la cápsula, ya no va a chocar más contra los canales de sodio y ya no va a haber más potencial de receptor. ¿tá? Como les puse acá, el líquido viscoelástico del corpúsculo de Pacini se redistribuye, se deja de mover, básicamente. O puede haber una acomodación eléctrica del receptor, es decir, se inactivan los canales de sodio, entramos en periodo refractario. Recuerden que canal de sodio inactivado significaba con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. ¿tá? Cuando el canal está así, ustedes ya saben que es insensible o refractario al estímulo. Así que bueno, ahí, por más líquido que choque contra el canal de sodio, el canal de sodio no se va a abrir, porque es insensible al estímulo. Eso sería entonces el concepto de por qué un receptor se adapta. Ahora, dependiendo en cuánto tiempo se adapte el receptor, vamos a tener 2 tipos de receptores o 2 tipos de adaptación. Vamos a tener a los receptores de adaptación rápida y a los receptores de adaptación lenta.
Los receptores de adaptación rápida también le podemos llamar receptores de movimiento o receptores de velocidad o receptores fásicos, así le gusta llamarle al profe, ¿tá? Receptores fásicos, sueles llamarlos en el examen. Los receptores de adaptación rápida o fásicos, que es el nombre más común, perciben cambios en la intensidad del estímulo. Nunca, bueno, yo ahora no uso anteojos, pero durante muchos años usé. Nunca les pasó, a mí me pasó una sola vez, nunca les pasó estar, si usaban anteojos, nunca les pasó estar buscando los anteojos y los tenían puestos y no se dieron cuenta que los tenían puestos. O por ejemplo, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, en este momento yo tengo ropa interior, por ejemplo, tengo corpiño, tengo, ¿cómo es? Bombacha, y yo por ejemplo, tengo esta remera que está ajustada, pero yo no estoy sintiendo que la ropa me aprieta. En este momento no estoy sintiendo que la ropa interior me está apretando la piel. ¿Por qué? Porque a pesar de estar presente el estímulo, los receptores no están produciendo impulso nervioso. Entonces les pongo el ejemplo del anteojo, que es más fácil. ¿Ah? Cuando yo me pongo el anteojo, siento cuando los bordes del anteojo tocan mi piel. Pero después de eso, si yo no muevo el anteojo, ya no vuelvo a sentir que ese estímulo está apoyado sobre mi piel. Ya no lo siento al tacto. ¿Por qué? Porque a pesar de estar el estímulo, que es el peso del anteojo sobre mi piel, ya no hay potencial de acción y potencial de receptor. Ahora, cuando yo me saque el anteojo, voy a volver a sentir que lo tenía puesto, ¿está? Porque vuelve a haber un cambio en la intensidad del estímulo. Entonces, lo que tienen los receptores de adaptación rápida es que no captan la presencia del estímulo, sino que cambie la intensidad del estímulo. Lo mismo, si yo apoyo mi dedo acá, al principio voy a sentir el estímulo, pero si yo no muevo el dedo, voy a dejar de sentirlo. Para que yo sienta el estímulo, tiene que cambiar, tiene que ser una intensidad fuerte, más suave, y eso es lo que captan los receptores de adaptación rápida. Cambios en la intensidad del estímulo. Ejemplos de esto, el corpúsculo de Pacini, fíjense, es el receptor que más rápido se adapta. El corpúsculo de Pacini se adapta en 0,1 segundos. El órgano terminal del pelo, por ejemplo, se adapta en 1 segundo. El uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, por ejemplo, se adapta en minutos. ¿Para qué me van a servir entonces estos tipos de receptores? Me informan constantemente al sistema nervioso central acerca de la situación del cuerpo. Por eso, en un rato vamos a estudiar que sirven para la sensibilidad posicional. O sea, ¿vieron lo que yo les conté en la clase anterior? Que yo les dije que aún con los ojos cerrados puedo, por ejemplo, me dicen, Hermi, cerrar los ojos y con tu índice derecho tocate el lóbulo de la oreja izquierda. ¿Ah? Fíjense, tocate la nariz, tocate el hombro. ¿Ah? Con los ojos cerrados yo puedo encontrar las diferentes partes de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay receptores de adaptación rápida que le están avisando, están informando a mi sistema nervioso central dónde está ubicada cada parte de mi cuerpo. Que tenga esos receptores, obviamente. ¿Está? Mis músculos, por ejemplo, ya vamos a estudiar usos musculares y órgano tendinoso de Golgi. Cada vez que mi músculo cambia de longitud o de tensión, todo esto se informa al sistema nervioso central, a la corteza sensitiva. ¿Está? Para eso sirven los receptores de adaptación rápida. Ya les voy a mostrar el ejemplo para que entiendan bien a qué nos referimos. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener los receptores de adaptación lenta, o también llamados receptores tónicos. Los receptores de adaptación lenta o tónicos me van a detectar la presencia del estímulo. O sea, esto sí, siempre que el estímulo esté presente, van a generar potencial de acción, potencial de receptor y de acción. Si el estímulo está ausente, ya no. Ejemplos de receptores de adaptación lenta, por ejemplo, los varoreceptores arteriales y los quimioreceptores arteriales, que se adaptan en 2 a 3 días. O sea, tarda muchísimo en adaptarse comparado al de Pacini, que se adaptaba en 0,1 segundos. Y por ejemplo, podríamos poner acá también a los receptores de dolor o a los nociceptores. ¿Cuál es el problema? Los receptores de dolor no se adaptan nunca.
Los ponemos dentro de adaptación lenta, pero en realidad los receptores de dolor son receptores inadaptados o inadaptables, porque nunca se van a adaptar, nunca. Por más tiempo que esté el estímulo, no se van a adaptar nunca, y uno diría, uy, qué feo sentir dolor todo el tiempo. Está bien, no es lindo sentir dolor, pero para el cuerpo es importante sentir dolor. ¿Por qué? Porque me está avisando que algo malo le está pasando al cuerpo. Uno dice, ay, qué feo que me duela, pero imagínense que yo me pinche con una aguja ahora o que me esté quemando con agua caliente y no sienta nada. Se va a seguir lesionando mi organismo y yo no voy a sentir nada. Así que, si lo pensamos bien, está bueno que los receptores de dolor no se adapten nunca. ¿Por qué? Porque necesito saber que algo malo le está pasando a mi cuerpo y tengo que buscar la manera de solucionar eso. Por ejemplo, si yo me estoy pinchando, necesito que eso sea informado al sistema nervioso, así no hago esto, ¿tá? Retiro la mano de el estímulo doloroso, ¿tá? Entonces, es importante que los receptores de dolor no se adapten nunca. Así, constantemente le informamos al sistema nervioso que el dolor está ahí, que el estímulo sigue y que hay que tratar de solucionar esa situación, ¿tá? Porque si no, el tejido se va a seguir lesionando, se va a seguir dañando. Entonces, si ustedes miran en el consenso, van a encontrar, aparte de esta explicación de receptores, de adaptación de receptores, van a encontrar este dibujo. Fíjense, acá no dibujé el potencial del receptor, pero bueno, de todas maneras se entiende. Fíjense que tenemos más o menos el mismo dibujo que hice hace un rato, pero fíjense, en los receptores de adaptación rápida, miren, cuando aparece el estímulo va a haber potencial de receptor y potencial de acción. Después, el estímulo sigue presente, pero ya no provoca potencial de acción. Recién cuando vuelve a desaparecer el estímulo, vuelve a generar un nuevo potencial de acción. Entonces, los cambios en la intensidad del estímulo son los que generan que el receptor esté activado. En el medio, si el estímulo está presente, pero no genera ningún cambio de intensidad, no va a haber potencial de receptor ni potencial de acción. Por lo tanto, yo no voy a sentir nada. Ahora, fíjense el receptor de adaptación lenta. Cuando aparece el estímulo, se empieza a generar, ¿no es cierto?, los potenciales de acción. Pero siempre que esté presente el estímulo, fíjense, en todo momento va a haber potenciales de acción, ¿tá? Recién cuando desaparece el estímulo, finalizan ahí todos los procesos. Entonces, los receptores de adaptación rápida, fíjense, ¿por qué solamente generan estímulos solo cuando aparece o desaparece el estímulo? Porque, por ejemplo, si yo me aprieto acá la piel, ¿está?, tengo una intensidad más fuerte de estímulo. Y después, cuando retiro el dedo, disminuye la sensibilidad entonces de esa presión. Entonces, por eso vuelve a generar un nuevo potencial de acción. En cambio, receptores de adaptación lenta, siempre que esté presente el estímulo, vamos a tener potenciales de acción, ¿tá? Bueno, en el caso de baroreceptores y quimio, si pasan 3 días, ahí sí, ya no van a ser más sensibles al estímulo y ahí sí, ya se van a adaptar. Pero en general, bueno, y los receptores de dolor, siempre que esté presente el estímulo, vamos a tener dolor, ¿no? Esto casi siempre es pregunta de examen del profe, ¿tá? Ya vamos a ir estudiando los diferentes tipos de receptores y les va a preguntar cuál es la adaptación rápida, cuál es la adaptación lenta. Perfecto, entonces. Ahora, como vimos hace un ratito, una vez que se genera el potencial de receptor, les aclaré hace un rato, que si alcanza el primer nódulo de Rampier, se va a generar el impulso nervioso, ¿tá? Y ese impulso nervioso se va a conducir por una fibra sensitiva o aferente, ¿tá? Es decir, por una dendrita. Necesitamos saber qué tipos de fibras son las que van a transmitir el impulso nervioso. ¿Cuáles son los tipos de fibras sensitivas? Para eso le hice un cuadrito que es casi igual, muy parecido al que vimos en primer era. Cuando estábamos en primer era, yo les conté, bueno, este cuadrito ahora está fácil, les dije, cuando estemos en neuro, le vamos a agregar más cosas. Bueno, lo nuevo que le agregué simplemente es
otra clasificación más de las fibras. ¿Tá? Lo de mielínica o amielínica ustedes ya lo sabían, pero le agregamos algo más. Entonces, una vez que se activa el receptor y que genera un potencial de acción, necesito saber a través de qué tipo de fibras va a viajar ese impulso nervioso. Ya vamos a estudiar que para cada receptor va a haber un tipo de fibra diferente. Pero bueno, si ustedes ya saben este cuadro que yo les voy a explicar ahora, después, por ejemplo, yo les voy a decir, para el dolor rápido, ya vamos a estudiar, la fibra que conduce el dolor rápido es la fibra A delta. Y ahí ustedes van a decir, bueno, ya sé que A significa mielínica, delta significa que tiene tal diámetro, tal velocidad de conducción. ¿Tá? O por ejemplo, cuando yo les diga, el uso muscular el impulso nervioso se va a transmitir por fibra 1A. 1A significa, bueno, lo que vamos a ver ahora. Así que este cuadrito, aparte de los receptores, este cuadrito que vamos a ver me va a servir para toda la explicación que sigue de sensitivo. Por eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las fibras nerviosas sensitivas o aferentes que me van a conducir el impulso nervioso luego de que se activó el receptor? Pueden ser fibras mielínicas o también llamadas A, y tenemos fibras amielínicas o también llamadas C. Obviamente las fibras mielínicas se llaman así porque van a tener vainas de mielina. Recuerden que si estamos en el sistema nervioso central, esas vainas de mielina son producidas por los oligodendrocitos. Si estamos en el sistema nervioso periférico, dice acá, no dice parasimpático, si estamos en el sistema nervioso periférico, esa mielina es producida por las células de Schwann. Y obviamente, si las fibras son amielínicas o C, es porque no van a tener vainas de mielina. En cuanto al diámetro, las fibras mielínicas tienen un diámetro de 1 a 20 micras y las amielínicas tienen un diámetro de 0,5 a 2 micras. Si se acuerdan lo que estudiamos en primera era, acuérdense que las fibras mielínicas son las que tenían mayor velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque formaban parte, ¿se acuerdan de este factor que modificaba la velocidad de conducción del impulso nervioso, que era la constante de longitud, lambda, ¿se acuerdan? También en la constante de tiempo hablábamos de mielina. Entonces sabíamos que cuanto más mielina tenga un nervio, más velocidad de conducción. Y fíjense que eso se nota acá. Las fibras mielínicas tienen una velocidad de conducción del impulso nervioso de 6 a 120 metros por segundo. ¿No? Piensen que 100 metros es una cuadra, o sea, es re rápida. Y después las fibras amielínicas, fíjense que tienen una baja velocidad de conducción, que es de 0,5 a 2 metros por segundo. ¿No? Entonces, vamos a clasificar a su vez a las fibras mielínicas y amielínicas en subtipos. El tema es que tenemos dos clasificaciones. Una de las clasificaciones que les voy a mostrar es de acuerdo a la clasificación general de las fibras. ¿Qué significa clasificación general de las fibras? Es que no importa si son sensitivas o motoras. Por ejemplo, ahora estamos estudiando fibras sensitivas, pero cuando veamos fibras motoras, también podemos usar esta clasificación. Sirve para los dos tipos de fibras. ¿No? Entonces, clasificación general de las fibras me sirve tanto para fibras sensitivas, que es lo que estamos charlando ahora, como para fibras motoras, cuando estudiemos, por ejemplo, sistema nervioso somático, o sea, la inervación del músculo esquelético. Entonces, según esta clasificación, las fibras mielínicas o A su vez se pueden clasificar en alfa, beta, gamma y delta. O sea, tenemos fibras A alfa, A beta, A gamma y A delta. En cambio, las fibras amielínicas o C no van a tener subtipos, o sea que no tenemos una subclasificación según esta clasificación general de la fibra. Entonces, a mí me tocó decirle esto al profe en el final, en mi final, así que la única manera que yo encontré de acordarme es que de la fibra A delta hacia arriba va aumentando el diámetro y por lo tanto va aumentando la velocidad de conducción. Fíjense, me lo memoricé así porque era la única manera que encontré. Fíjense, las fibras A delta miden 1 a 5 micras de diámetro, las A gamma 5 a 10,
las A beta 10 a 15 y las A alfa 15 a 20 micros. ¿Ven? De 5 en 5. 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15 y 15 a 20. Así como les estoy diciendo, le dije al profe, estaba bien, obviamente. Ustedes memorícense como quieran, pero esto tienen que saber. No es que soy capaz, no. Tienen que saber esto. ¿Ah? Busquen la manera, yo les encontré así, les dije, bueno, de 5 en 5, y les fui contando. En cuanto al diámetro, después le dije al profe, bueno, a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Entonces, las fibras A delta, fíjense que tienen una velocidad de conducción de 6 a 30 metros por segundo. Las A gamma, 30 a 60. Las A beta, 60 a 90. Y las A alfa, 90 a 120. ¿No? Y así se lo fui contando al profe. ¿No? Entonces, repasando, las fibras alfa tienen un diámetro de 15 a 20 micras y su velocidad de conducción es de 90 a 120 metros por segundo. ¿No? Son las que tienen mayor diámetro y por lo tanto las que tienen mayor velocidad de conducción. Ejemplo de esto, las alfa motoneuronas. Ahora ya saben por qué se llaman así. ¿Verdad? Cuando estudiamos motoneuronas, justamente, que son fibras motoras, las fibras que conducen el impulso nervioso que sale del asta anterior de la médula espinal, es una fibra mielínica y ahora ya saben. Yo al decirle alfa, ustedes ya saben que tiene este diámetro y esta velocidad. Por eso es importante. De ahora en adelante yo les voy a decir, bueno, fibras beta. Tal receptor transmite el impulso nervioso por fibras A beta. Listo. Ya no necesito aclararles que una fibra A beta tiene un diámetro de 10 a 15 micras y una velocidad de conducción de 60 a 90 metros por segundo. ¿Ya? Lo sabemos al decir el nombre. Por ejemplo, lo vamos a estudiar en un rato cuando hablemos de tacto y de presión. Las fibras A gamma dijimos que tenían un diámetro de 5 a 10 micras y su velocidad de conducción es de 30 a 60 metros por segundo. Ejemplo, las motoneuronas gamma. Nosotros estudiamos motoneuronas alfa, vamos a ver que para inervar al uso muscular tenemos las motoneuronas gamma, que ya lo vamos a charlar. Y por último las A delta, que su diámetro es de 1 a 5 micras, fíjense, dentro de las mielínicas son las que menor diámetro tienen y son las que menor velocidad de conducción tienen. Fíjense, 6 a 30 metros por segundo. Esto nos va a servir, por ejemplo, para el tacto, para la presión, para la temperatura, para el dolor rápido. ¿Tá? Ya lo vamos a ir estudiando. Como les dije, las fibras amielínicas no tienen subtipos, así que todas las fibras amielínicas tienen como les puse acá, un diámetro de 0,5 a 2 micras y una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. Por suerte el número coincide. 0,5 a 2 micras, 0,5 a 2 metros por segundo. Así que es fácil de memorizar. Hasta acá ya sabemos, digamos, esto lo dimos en primera. Ahora, lo que no dimos en primera es que existe una segunda clasificación para las fibras. Esta clasificación es la clasificación fisiológica de las fibras. Es decir, esta clasificación fisiológica solo sirve para fibras sensitivas, no para motores. ¿Ah? Clasificación general, esta yo la puedo usar para cualquier fibra nerviosa, sensitiva o motora. En cambio, la clasificación fisiológica sirve solo para fibras sensitivas. Según esta clasificación, vamos a clasificar a las fibras en 4 tipos. 1, 2, 3 y 4, en donde del tipo 1 al 3 son fibras mielínicas y el tipo 4 es amielínica. A su vez, las fibras de tipo 1 se clasifican en 1A y 1B. Así que básicamente tengo fibras 1A, 1B, 2, 3 y 4. ¿Ah? Las fibras 1A, para que se les haga más fácil, son fibras de tipo A alfa. Así que si ustedes se acuerdan eso, no necesitan estudiar nada más. ¿Por qué? Porque las fibras A alfa tienen un diámetro de 15 a 20 micras y una velocidad de 90 a 120 metros por segundo. O sea que saben que tienen esa característica. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de fibras? Y eso es lo importante. En las terminaciones primarias, o, ya vamos a ver, ánulo-espirales del uso muscular. Terminaciones primarias o ánulo-espirales del uso muscular. Tenemos que estudiar ese tema, así que les voy a volver a repetir. Esas son fibras de tipo 1A.
Las fibras de tipo 1B también son de tipo alfa, es decir, tienen un diámetro de 15 a 20 micras y una velocidad de conducción de 90 a 120 metros por segundo. La diferencia es que se encuentran en el órgano tendinoso de Golgi. Son las que van a transmitir el impulso que salga de este receptor. Ya vamos a estudiar que el uso muscular está en las fibras de músculo esquelético y el órgano tendinoso de Golgi está en los tendones del músculo esquelético. Las fibras tipo 2 son fibras de tipo A beta y A gamma. Es decir, acuérdense que las A gamma tienen de 5 a 10 micras de diámetro y las A beta de 10 a 15, o sea que tienen si juntamos todo, entre 5 a 15 micras tienen estas fibras. ¿Tá? 5 a 10 son las fibras A gamma, 10 a 15 son las fibras A beta. Así que entre 5 a 15 micras más o menos, y su velocidad de conducción, recuerden que las fibras A gamma tienen entre 30 a 60 metros por segundo, y las A beta entre 60 a 90. Así que, si juntamos todo, sería más o menos una velocidad de conducción entre 30 a 90 metros por segundo. ¿No? El ejemplo de dónde vamos a encontrar esto, en las terminaciones secundarias del uso muscular. Así que fíjense, el uso muscular tiene fibras de tipo 1A y tiene fibras de tipo 2, fibras sensitivas. El órgano tendinoso, fibras de tipo 1B. Por ejemplo, para el tacto y para la presión también usamos este tipo de fibras de tipo 2, que ya lo vamos a estudiar en un rato. Fibras de tipo 3 son las fibras de tipo A delta. Recuerden que son dentro de las mielínicas, son las más pequeñas. Diámetro de 1 a 5 micras y velocidad de conducción de 6 a 30 metros por segundo. Me sirven para el tacto, para la presión, para la temperatura, para el dolor rápido. Y por último tenemos las fibras de tipo 4, que son amielínicas, obviamente, son las fibras de tipo C, así que ya sabemos que tienen un diámetro de 0,5 a 2 micras y una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros por segundo. Y por ejemplo, me sirven para el dolor lento. Ya vamos a estudiar qué diferencia hay entre dolor rápido y lento, pero bueno, por ahora lo dejamos así. Temperatura también, el olfato, ¿no? Ya vamos a ver que el calor, por ejemplo, y el frío se transmiten por fibras de tipo 4 o C, ¿está? En cambio, el frío también, aparte de fibras tipo C, se pueden transmitir por fibras más mielínicas también, ¿tá? Eso ya lo vamos a ir viendo. En general, esta es la clasificación que el profe usó en toda su clase, excepto cuando habló de músculo, de uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, usa esta clasificación, y eso ya lo van a ver. Ahora cuando hablemos de receptores sensitivos para el tacto, para la presión, van a ver que uso esta. ¿Ah? Cuando tengamos que hablar del sistema nervioso somático, es decir, de la inervación del músculo esquelético, tendremos que usar la otra clasificación. Así que bueno, con esta está bien, pero como les dije, tienen que saber las dos, para neuro las dos. Perfecto, entonces. Seguimos con el cuadrito comparativo. Esto sí, creo que esta parte, la clasificación fisiológica de las fibras es la única que nos dimos en primera. Todo lo demás ya lo dimos, como también esto que dice acá. Recuerden, otra diferencia entre fibras mielínicas y amielínicas es que las mielínicas, el tipo de impulso nervioso que van a tener es saltatorio, lo cual le aporta mayor velocidad de conducción. Fíjense, acá está el dibujo que habíamos visto hace un rato, por ejemplo. Fíjense que el impulso nervioso, el potencial de acción, solo va a ocurrir en los nódulos de Ranvier, que era el espacio que hay entre dos vainas de mielina. Entonces, el resto del nervio que está aislado por la mielina, ahí no va a ocurrir potencial de acción. Es decir, va a haber resistencia de mielina, ¿se acuerdan? Resistencia al flujo de iones. Entonces, como el potencial de acción solo va a ocurrir a nivel de los nódulos de Ranvier, este potencial de acción va a tener que ir saltando de nódulo a nódulo. Se va a saltear tramos de este nervio y por eso tiene mayor velocidad de conducción. En cambio, fíjense, en las fibras amielínicas o C,
el tipo de impulso nervioso que vamos a tener es continuo. Es decir, se tiene que despolarizar toda la membrana plasmática de ese nervio. Y por lo tanto, como va a tardar más en hacerlo, vamos a tener menor velocidad de conducción. Y acá está el problema de cuando el profe nos pregunta esto, nos podemos confundir. Yo, por ejemplo, sin estudiar el tema, pensaba, sin estudiar fisio, decía, bueno, como el impulso va más rápido, es porque se gasta más energía para que vaya más rápido el impulso. Se gasta más ATP. En cambio acá, como el impulso va más lento, no se gastó tanta energía. No tiene nada que ver, como yo lo pensaba, me acuerdo. ¿Ah? En realidad, las fibras mielínicas OA tienen mayor velocidad de conducción, pero energéticamente son buenísimas porque gastan menos ATP. Recuerden ustedes que en un potencial de acción, en la despolarización y en la repolarización no se gasta ATP, porque son procesos pasivos. Donde se gasta ATP es en el reposo, la última fase del potencial. ¿Por qué? Recuerden que en el reposo se activan las bombas de sodio-potasio ATPasa de esa membrana para restablecer el gradiente de iones. O sea, el sodio que había entrado al nervio lo van a devolver hacia el extracelular. El potasio que había salido del nervio durante la repolarización lo devolvemos al intracelular. Y en ese mecanismo se gasta ATP. Piénsenlo de esta manera. Si yo tengo que hacer reposo, usar bombas de potasio en una fibra mielínica, solamente tengo que restablecer el gradiente de iones en los nódulos de Ranvier, no en todo el nervio. En cambio, si yo tengo que usar bombas de sodio-potasio ATPasa en este nervio amielínico, tengo que usarlo en toda la membrana, porque hubo potencial de acción en toda la membrana. Así que fíjense, mirando ahora el dibujo, lógicamente acá voy a gastar menos ATP, porque tengo que restablecer el gradiente en menos porción de membrana, solo en los nódulos de Ranvier. En cambio acá tengo que restablecer el gradiente de iones en toda la membrana plasmática de la fibra amielínica, y voy a ocupar más ATP. Así que tiene que ver con eso. ¿Con cuánta membrana, en cuánta membrana tenemos que restablecer el gradiente de iones? Así que las fibras mielínicas son las mejores energéticamente. El impulso nervioso va muy rápido y se gasta poco ATP. Así que, si ustedes miraban en histología un corte transversal u horizontal de un nervio, veían que el 75, el 80% del nervio era fibras mielínicas. Solo el 15-20% de ese nervio tenía fibras desnudas o amielínicas. ¿Tá? Porque energéticamente nos conviene más la mielínica. Perfecto, entonces. Ahora, en base a esto que les conté, hasta acá estuvimos hablando de generalidades de sensibilidad, ¿está? ¿Sí? Hablamos de receptores, hablamos de las fibras. Ahora sí nos tenemos que meter en esto que yo les había dicho cuando hicimos la clasificación del sistema nervioso periférico. Yo les dije que el sistema nervioso periférico lo íbamos a clasificar en sensitivo y motor. Sensitivo, teníamos la sensibilidad somática y los sentidos especiales. Recuerden que los sentidos especiales no los vamos a estudiar. Así que lo que sí tenemos que estudiar, como les dije, es la sensibilidad somática. Yo ya les había adelantado que la sensibilidad somática se llamaba así porque es el tipo de sensibilidad que se percibe en todo el cuerpo. Entonces, repasemos. ¿Qué era la sensibilidad? La sensibilidad, recuerden que era un proceso nervioso que me permite captar estímulos internos o externos del organismo. Eso era la sensibilidad, que significa que sea somática, que se percibe en todo el cuerpo. ¿Qué significa que la sensibilidad es especial? Que se percibe en un solo lugar del cuerpo. Por eso, la vista es especial. El olfato es especial, no es somático. El gusto es especial. El oído y el equilibrio son especiales. Somático es en todo el cuerpo. En todo el cuerpo yo puedo percibir sensibilidad somática, no en un solo lugar. Ahora, acá vienen los problemas, porque tiene mucha clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar la sensibilidad somática? La vamos a clasificar en tres tipos: mecanoreceptora,
termorreceptora y nociceptora o sensibilidad al dolor. Así que vamos a tener que ir estudiando eso de a poquito. Lo que más tiempo nos va a llevar a estudiar es la mecanorreceptora, porque como pueden ver me permite detectar muchas cosas, ¿está? Entonces, la sensibilidad mecanorreceptora se llama así porque vamos a utilizar mecanorreceptores justamente, y me va a permitir percibir sensibilidad táctil. ¿Qué es la sensibilidad táctil? Tengan cuidado, no es solo para el tacto. La sensibilidad táctil me permite percibir el tacto, la presión, la vibración y el cosquilleo. Y ya les voy a contar qué significa todo eso, ¿tá? Por otro lado, la sensibilidad mecanorreceptora puede ser posicional, que me va a permitir detectar la posición estática y la velocidad del movimiento. Posición estática, yo ya les adelanté que era las diferentes, dónde están ubicadas las diferentes partes de mi cuerpo. Y después cuando se mueve, también esto lo podemos percibir. Eso entonces es lo que vamos a tener que estudiar en sensibilidad mecanorreceptora. Vamos a tener que estudiar de cada una de las cosas que dice acá, qué receptores me permiten percibir el tacto, por ejemplo. ¿Dónde están esos receptores? La presión, lo mismo. Después, una vez que hablemos de los receptores, ¿qué fibra me va a transmitir ese impulso nervioso? ¿A dónde va a ir ese impulso nervioso? ¿A qué parte de la corteza cerebral? Bueno, eso, o sea que tendremos que estudiar las vías también, porque tengo que completar la vía. Acá, si estoy por hablar de tacto, bueno, si yo digo que el receptor está acá en mi dedo, bueno, después ese estímulo va a viajar, ¿por qué fibra? Mielínica, ¿qué vía es la que va a llevar esa información? ¿A qué parte del sistema nervioso central vamos a terminar llegando? ¿No? Así que toda la historia la vamos a contar. Una vez que estudiemos sensibilidad mecanorreceptora, vamos a estudiar la termorreceptora, que obviamente va a ser captado por receptores térmicos o termorreceptores, y me va a permitir percibir la sensibilidad al calor y la sensibilidad al frío. Esto es más fácil, no es tan complicado. Y después, por último, vamos a estudiar la sensibilidad nociceptora o sensibilidad nociceptora o sensibilidad al dolor, que obviamente me permite percibir si hay alguna lesión en los tejidos, si hay lesiones tisulares o daños tisulares. Así que, sensibilidad, recuerden, se clasificaba en somática y especial. Dentro de la somática se clasifica en mecanorreceptora, termorreceptora y nociceptora. ¿Tá? Vamos a comenzar entonces por la sensibilidad mecanorreceptora, y dentro de la mecanorreceptora vamos a empezar con la táctil, la que nos permite entonces detectar tacto, presión, vibración y cosquilleo. Entonces, empecemos por el principio. La sensibilidad mecanorreceptora táctil me permite percibir el tacto. El tacto se percibe por mecanorreceptores ubicados en la piel. Eso es lo que me permite percibir el tacto. ¿Tá? La presión, por ejemplo, se percibe cuando los mecanorreceptores están ubicados en tejido profundo. Por ejemplo, en la hipodermis, en el músculo esquelético, en las articulaciones. ¿Tá? Pero no en la piel. La piel percibe tacto y la presión la detectan los tejidos profundos. Les vuelvo a repetir, cuando yo digo tejidos profundos, no me refiero a las vísceras. Las vísceras en general no tienen receptores. La mayoría no tienen. Por eso, si ustedes me preguntan si yo siento los intestinos en este momento, no lo siento, porque no tiene receptores. El hígado no lo siento tampoco. ¿No? Ahora sí me dicen, ¿dónde está tu codo derecho? Yo siento el codo derecho, porque tiene un montón de receptores. La vibración, por ejemplo, se percibe cuando los mecanorreceptores están ubicados en la piel y en tejidos profundos, pero el estímulo se repite rápidamente. Por ejemplo, la vibración de un celular. Ya vamos a estudiar que dependiendo de la frecuencia, vamos a tener diferentes tipos de receptores que se van a activar. Y después tenemos el cosquilleo. El cosquilleo se percibe cuando los mecanorreceptores están ubicados en la piel, pero el estímulo es muy leve. Por ejemplo, el ejemplo que da en el libro es cuando una mosca se posa sobre nuestra piel, por ejemplo, o cuando hay un gusano
ese es el ejemplo del libro, que está reptando sobre nuestra piel, bueno, o, por ejemplo, el cosquilleo lo sentimos, por ejemplo, si yo apoyo mi dedo, ahora sí, suavemente, siento tacto. Ahora, si presiono más fuerte, siento presión. Eso es lo que se siente. ¿Por qué? Porque el estímulo va más profundo. ¿Tá? Después, si vibra el celular, ¿tá? Sobre mi piel, es un estímulo que se repite muy seguido, eso es vibración. Y por último, si yo muy suavemente me paso los dedos sobre la piel, muy suavemente, es distinto a que si yo lo apoyo. Pruébenlo ustedes. No es lo mismo si yo me acaricio la piel más fuerte, digamos, a que si lo hago suavemente. Se siente distinto, ¿ah? Porque lo que estoy yo sintiendo al hacer esto es tacto. Lo que estoy sintiendo si me aprieto fuerte es presión. Lo que estoy sintiendo si suavemente me toco el brazo es cosquilleo, ¿ah? Y va a depender del tipo de receptor y también, como pueden ver, del tipo de estímulo que yo esté aplicando, ¿ah? Así que, vamos a pasar a la parte de receptores. Recuerden, dependiendo de dónde esté ubicado el receptor, lo que yo voy a sentir. ¿Ah? Tacto, siempre por receptores ubicados en piel. Presión, siempre es detectada por receptores profundos, de tejidos profundos. Vibración es detectado por receptores en piel y en tejidos profundos, pero es un estímulo muy repetido en rápida sucesión. Y cosquilleo solo se percibe por receptores en piel, pero el estímulo tiene que ser muy suave. Dicho esto, veamos cuáles son los mecanorreceptores que nosotros vamos a ocupar. Habrán visto que el profe esto lo explicó muy fino en clase, como vamos a ver ahora, y que eso es lo importante. Uno de los mecanorreceptores que nosotros vamos a ocupar son las terminaciones libres. Las terminaciones libres están ubicadas en la piel y en los tejidos profundos, así que vamos viendo. Recordemos, digo yo, bueno, están ubicados en piel. ¿Qué me va a permitir detectar? Si está en piel, vamos a ver, pero seguramente puede ser tacto, lo que me permita detectar, puede ser vibración y puede ser cosquilleo. Y dicen tejidos profundos, bueno, presión también, o sea, digamos que de todo lo que está acá, es lo que me va a permitir detectar. Entonces, fíjense que las terminaciones libres me va a permitir detectar el tacto. Tacto grueso o protopático, ¿se acuerdan? El tacto grueso es aquel que me permite percibir que hay un estímulo sobre mi piel, pero no me permite percibir, por ejemplo, si ustedes me hacen cerrar los ojos ahora y me dicen que yo agarre este objeto y que trate de describirlo, la forma, si es liso, si es rugoso, eso es tacto fino. Es el tacto fino o epicrítico es el que me permite diferenciar la superficie de las cosas, si es lisa, si es rugosa, la forma. El tacto grueso me permite, por ejemplo, si a mí me tocan el brazo, yo sé que hay un estímulo, siento el tacto, pero no siento la forma de ese objeto, no siento la superficie, si es lisa o no. ¿No? Eso sería entonces el tacto grueso o protopático. El tacto es poco diferenciado. También me permite, estas terminaciones libres, como están ubicadas también en tejidos profundos, me permiten detectar la presión y también el cosquilleo. Fíjense que acá vibración no. ¿No? En el caso del tacto y de la presión, una vez que se genera el impulso nervioso, fíjense que va a viajar por fibras A delta. Recordemos entonces, fibras A delta eran fibras mielínicas, recuerden que eran las más pequeñas que teníamos, así que el diámetro es de 1 a 5 micras, la velocidad de conducción de 6 a 30 metros por segundo. Fíjense, no les puse acá porque todas las fibras A delta son iguales, ¿tá? Y eso ustedes le tienen que describir al profe. Cuando le estén hablando de este tema, le dicen, bueno, profe, el impulso nervioso va por fibras tanto, y ahí ya le dan las características. No le digan fibras A delta y ya está. Díganle el diámetro, díganle la velocidad de conducción. ¿Tá? Cuanto más completo, mejor. Ahora, el cosquilleo, fíjense que va a viajar por fibra C. Las fibras C, recuerden que eran fibras amielínicas, por lo tanto, su diámetro es de 0,5 a 2 micras y su velocidad de conducción es de 0,5 a 2 metros por segundo. Acá está el dibujito de cómo es una terminación libre. Fíjense, como dice su nombre, no tiene ninguna cápsula, no tiene ninguna estructura que la rodee. ¿Tá? Acá están las terminaciones. Son como nervios nada más, libres,
que después están conectados con una fibra nerviosa. Recuerden, esta fibra acá, por lo que dibujé, es amielínica, ¿ven? No tiene mielina. Pero si yo le dibujo esto, ¿no es cierto? Las vainas de mielina acá tanto, y ya sé que, por ejemplo, como acá, ¿ven? Acá le dibujé la mielina, ¿no? Pero bueno, pueden ser fibras a delta, que son mielínicas, o si es cosquilleo, se va a transmitir ese impulso nervioso por fibra C. Ya vamos a ver qué vía vamos a utilizar para que ascienda esta información hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza cerebral. Fíjense que las terminaciones libres son receptores de adaptación rápida o receptores fásicos. ¿Tá? Perfecto. Otro tipo de receptores, de mecanorreceptores que vamos a tener, son los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner están ubicados en la piel lampiña, en la piel sin pelo. El profe utilizó otra palabra, así que les pongo por las dudas en el chat. El profe dice piel glabra, es lo mismo. Piel glabra, ahí les escribí en el chat, es lo mismo que lampiña, es lo mismo que sin pelo. Por ejemplo, en los labios y el pulpejo de los dedos voy a tener estos corpúsculos de Meissner. ¿Ah? Entonces, los corpúsculos de Meissner están ubicados en la piel lampiña, o glabra, o sin pelo, por ejemplo, en los pulpejos de los dedos, o sea, en las manos, en las plantas de los pies, en los labios. Fíjense que este corpúsculo es un mecanorreceptor encapsulado, como pueden ver. Dentro, no sé si notan, ahí está el nervio, pero formando como un glomérulo, ¿ven ahí? Y después tenemos la cápsula, y de ahí sale la dendrita, ¿no es cierto? Que como pueden ver, la fibra que va a conducir el impulso nervioso son fibras A beta. La buena noticia es que, miren acá, la buena noticia es que solo las terminaciones libres tienen fibras A delta o C. Todas las otras que les voy a nombrar, fíjense, el corpúsculo de Meissner, Merkel, todo es fibra A beta, así que buena noticia. Solamente terminación libre se van a acordar algo raro. El resto es todo fibras A beta. Así que es fácil dentro de todo. ¿Ah? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estímulos capta el corpúsculo de Meissner? Sirve para el tracto, en este caso fino o epicrítico. Como les dije, el tracto fino es el que me va a permitir detectar la superficie de los objetos, la forma de los objetos, si es, hasta la temperatura incluso, pero bueno, eso es otro tipo de receptor. ¿Está? Si la superficie es rugosa, si es lisa, si tiene una forma cuadrada, redonda, ¿está? Todo lo que podamos detectar con los pulpejos de los dedos. En cuanto a otro estímulo que me permite detectar es la vibración, pero solo las vibraciones de baja frecuencia, es decir, aquellas que tienen entre 3 a 80 ciclos por segundo. ¿Tá? Las vibraciones de alta frecuencia vamos a ver que son detectadas por otro tipo de receptor. Fíjense que a este corpúsculo de Meissner se adapta rápido, se adapta en segundos, es un receptor de adaptación rápida o un receptor fásico, habíamos dicho, y a este receptor, fíjense que el impulso nervioso se va a continuar por una fibra A beta. Les recuerdo que una fibra A beta es aquella que tiene un diámetro de 10 a 15 micras y una velocidad de conducción de 60 a 90 metros por segundo. ¿Tá? Y de ahora en adelante, esa es la que nosotros vamos a estudiar. Otro tipo de receptor que vamos a tener son los discos de Merkel. Los discos de Merkel están ubicados en la piel con o sin pelo. La piel sin pelo, recuerden que le podemos llamar piel lampiña o glabra, y la piel con pelo, el profe le llama piel hirsuta. ¿Se acuerdan del hirsutismo, que es crecimiento del pelo patológico, digamos? Piel hirsuta, dice el profe en sus videos. Hirsuta significa con pelo. ¿Tá? Piel glabra es lampiña, sin pelo. Piel hirsuta es con pelo. ¿Tá? Simplemente eso. ¿Tá? Si le dicen con pelo o sin pelo está bien, no va a haber drama en el horario. Los discos de Merkel entonces están ubicados en la piel también, con o sin pelo. Piensen, discos, fíjense, corpúsculo de Meissner está en la piel. Para que no se lo estén memorizando, si está en la piel, presión,
no me permite detectar, porque la presión era en tejidos profundos. Por eso, ¿ven? Tacto y vibración nada más. Discos de Merkel, de vuelta, ¿dónde están ubicados? En la piel. Entonces, no me va a permitir detectar presión, por lo menos eso ya descarto, me quedan las otras opciones. ¿Está? Es una terminación vulvar. Fíjense acá, esto es un disco de Merkel, 1. Es una terminación de forma vulvar, acá adentro tiene, ven, el nervio, se continúa, ¿no es cierto?, con el resto de la dendrita. Ahora, yo les había contado que los discos de Merkel tenían un campo de receptor muy pequeño, ¿ven? Cada disco es muy chiquitito. Entonces, como los discos de Merkel son muy pequeños, se agrupan y forman como, si ven acá, forman esta estructura que no es aplanada, ¿ven? Tiene como una forma como de cúpula, como de protrusión sobre la piel. ¿Tá? Por eso, el grupito, la agrupación de discos de Merkel, forman una estructura que se llama receptor en cúpula de higo. Justamente, ¿por qué tenemos varios discos de Merkel juntos? Porque así ocupan más lugar. Es decir, su campo de receptor es más grande y pueden captar más estímulo. ¿Tá? Y fíjense que no son aplanados sobre la piel, sino que hacen una protrusión sobre la piel, como un abovedamiento, como una cúpula. Por eso se llaman así. ¿Está? Fíjense que me va a servir para detectar el tacto fino o epicrítico, al igual que los corpúsculos de Meissner. ¿Tá? Entonces, tacto grueso hasta ahora por terminaciones libres, tacto fino o epicrítico, en la piel sin pelo, corpúsculos de Meissner. En la piel con o sin pelo, discos de Merkel. ¿Ah? Ahora, si tuvieran que elegir en la piel sin pelo, los de Meissner son los más importantes. ¿Ah? En la piel con pelo, los de Meissner no están, así que los de Merkel son los más importantes. ¿Ah? Se continúa con una fibra beta, como ya hemos dicho, es decir, una fibra mielínica. Su diámetro es de 10 a 15 micras, su velocidad de conducción de 60 a 90 metros por segundo. Estos receptores se adaptan rápido, pero no tan rápido como los de Meissner. Los corpúsculos de Meissner dijimos que se adaptaban en segundos. En cambio, los discos de Merkel se adaptan en minutos. Pero de igual manera, minutos es rápido, ¿no? Como les dije, estos discos se agrupan haciendo relieve sobre la piel, formando esta estructura que se llama receptor en cúpula de higo, porque es como, es una forma abovedada, como si fuera la cúpula de una iglesia. Por eso se llaman así. ¿No? Otro de los mecanorreceptores que vamos a utilizar para la sensibilidad táctil es el órgano terminal del pelo. Obviamente está ubicado en la piel con pelo, no hay otra opción. ¿Está? Fíjense, yo les dibujé acá, ven el folículo piloso. ¿Ah? Tenemos el folículo, acá está el pelo, ¿no? Este es el pelo saliendo del folículo piloso. Y el receptor está inervando el folículo piloso. Por eso, si ustedes agarran, ya sabemos, ¿no? Si ustedes agarran una tijera y me cortan acá el pelo, no me va a doler. Ahora, si ustedes me tiran el pelo de esta manera, sí me va a doler. Porque, o voy a... Hay receptores dolorosos también ahí, pero si ustedes me tiran el pelo, sí siento algo. ¿Por qué? Porque estos órganos terminales están inervando el folículo piloso, no el resto del pelo. Parece como una terminación libre, nada más, ¿ven? No tiene cápsula, no tiene nada, y después se continúa con una fibra A beta. Lo vamos a encontrar en la piel con pelo, inervando el folículo piloso, como les dije. Su función es el tacto, grueso o protopático. Así que hasta ahora, vayamos repasando. Para tacto grueso, ¿qué receptores nos van a servir? Tenemos las terminaciones libres y tenemos el órgano terminal del pelo. Para tacto fino o epicrítico, ¿qué receptores nos van a servir? Si hablamos de la piel sin pelo, corpúsculos de Meissner. Si hablamos de la piel, si hablamos de la piel sin pelo, corpúsculos de Meissner y discos de Merkel. Si tenemos que elegir, los de Meissner son los más importantes que los de Merkel. Si hablamos de la piel con pelo, recuerden que solamente los discos de Merkel, porque los de Meissner estaban solo en la piel sin pelo. ¿No? Como les dije, se continúa con una fibra A beta y se adaptan rápido, en un segundo más o menos. Tenemos las terminaciones de Ruffini. Las terminaciones de Ruffini está ubicada en la piel en general, con sin pelo, y en los tejidos profundos también.
Y fíjense que es una terminación en ramillete, ¿no? En vez de ser como una rama, como eran las terminaciones libres, vieron que las terminaciones libres eran así, como si fueran una rama y la fibra. En cambio, esta es más un ramillete, pero no tiene cápsula, no tiene nada, ¿no? Se va a continuar con una fibra beta, como ya les había dicho, y me sirve para el tacto en general y para la presión, ¿no? Fíjense que se va a adaptar rápido, en segundos también, es un receptor de adaptación rápida o fásico. Y por último tenemos los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini también lo vamos a encontrar en las articulaciones, ¿no? Están en los tejidos profundos, así que piensen, tacto, el corpúsculo de Pacini no me va a permitir detectar. Está cosquilleo tampoco. Cosquilleo, recuerden que también era solo en la piel, así que cosquilleo tampoco. Me quedan dos opciones, que son la presión y la vibración. Así que los corpúsculos de Pacini, como solo están en tejidos profundos, principalmente en las cápsulas articulares, es encapsulado, recuerden, tienen un montón de cápsulas, como ya estudiamos, líquido viscoelástico también entre cada cápsula, y se continúa con una fibra A beta, es decir, una fibra mielínica. Les vuelvo a recordar que su diámetro es de 10 a 15 micras y su velocidad de conducción es de 60 a 90 metros por segundo. Me permite detectar la presión, obviamente porque está en tejidos profundos, y también la vibración, pero de alta frecuencia. Repasemos. ¿Qué receptores me permiten detectar la presión? Fíjense que tenemos las terminaciones libres y tenemos las de Ruffini y ahora las del corpúsculo de Pacini. En cuanto a la vibración de baja frecuencia dijimos que era detectada por los corpúsculos de Meissner. Baja frecuencia me refiero a 3 a 80 ciclos por segundo, ¿tá? De repetición del estímulo. En cambio, los corpúsculos de Pacini me permiten detectar las vibraciones de alta frecuencia, es decir, aquellas que tengan de 30 a 800 ciclos por segundo. Como ya les dije, se continúa con una fibra beta y es el que más rápido se adapta de todos los mecanorreceptores que estamos estudiando. Fíjense que su adaptación ocurre en 0,1 segundos, ¿tá? Así que fíjense, estos son todos los receptores que tienen que saber, cada uno podrían, como les dije, hablar de todos los receptores o podrían decirle al profe, bueno, profe, el tacto, por ejemplo. El tacto es aquel que se percibe por mecanorreceptores ubicados en la piel. Puede ser detectado, por ejemplo, tacto grueso o protopático por las terminaciones libres o por el órgano terminales de los pelos, por las terminaciones de Ruffini, por ejemplo. Si hablamos de tacto fino o epicrítico, puede ser detectado por los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en la piel sin pelo, también por los discos de Merkel, que están en la piel sin pelo, aunque los discos de Merkel también están en la piel con pelo. Dentro de la piel sin pelo, los corpúsculos de Meissner son los que más sirven para el tacto fino. Dentro de la piel con pelo o piel hirsuta, los discos de Merkel. Y bueno, obviamente que le tienen que contar si ese receptor se adapta rápido o no, qué fibra conduce ese impulso. Eso es lo que el profe quiere que le explique en el horario. ¿Tá? Bien completito. Por eso habrán visto que otras cosas de neuro se dan más por arriba, excepto esto. Esto es un tema como bien importante. Así que esto es entonces en cuanto a la sensibilidad. Vamos a mirar nuestra clasificación. Sensibilidad mecanorreceptora táctil. Fíjense que me permitió detectar el tacto, la presión, la vibración y el cosquilleo. Ya sabemos qué receptor se activó en cada caso. A su vez, recuerden si el tacto es fino, qué receptores le van a contar y si es grueso. Otra cosa, ¿qué fibras transmiten el impulso? Recuerden que solo las terminaciones libres tenían fibras raras, digamos. Para el tacto y la presión, fibras A delta, y para el cosquilleo, fibra C. Los otros receptores, todos fibras A beta. Ahora, ¿qué me está faltando explicarles de acá? Bueno, esas fibras, ¿a dónde van? ¿Qué vía sensitiva o ascendente van a formar? Bueno, ya les cuento enseguida. Volvemos a la clasificación. Dentro de la sensibilidad mecanorreceptora, fíjense que tenemos la sensibilidad posicional, que esta el profe no suele preguntar tanto, pero igual es cortita, ¿tá? Pero
Recuerden que está dentro de mecanorreceptora también. Entonces, ya hablamos de la sensibilidad mecanorreceptora táctil. ¿Ah? Ahora hablemos de la sensibilidad mecanorreceptora posicional. Y ahí después les explico todas las vías que ustedes tienen que saber. Entonces, en cuanto a la sensibilidad mecanorreceptora posicional, también le vamos a llamar sensibilidad propioreceptora o propiocepción también. Ya después de dar todo sensitivo les muestro algunos términos raros que el profe puede utilizar. Pero bueno, sensibilidad mecanorreceptora posicional o propioreceptora o propioceptora es lo mismo. A su vez, como ya les dije, la sensibilidad, perdón, vieron que acá puse menorreceptora, está mal, obviamente, es mecano, ¿tá? Se ve que me salté unas palabritas. Mecanorreceptora, corrijan ahí. Vamos a tener dos tipos de sensibilidad posicional. La sensibilidad posicional estática y la velocidad de la sensibilidad al movimiento o sensibilidad dinámica, si lo quieren llamar así. La sensibilidad posicional estática es la percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo unas respecto a otras. Entonces, si yo estoy quieta, como les dije recién, aún con los ojos cerrados, yo sé dónde están ubicadas las diferentes partes de mi cuerpo. Llegamos solo hasta tejidos profundos, no hasta vísceras. Las vísceras no. ¿Tá? En cambio, la sensibilidad dinámica o sinestesia o propiorecepción dinámica, como ustedes le quieran llamar, es la percepción consciente de la velocidad de cambio de los movimientos del cuerpo. Esto pasa, por ejemplo, si yo estoy quieta, yo sé dónde están las diferentes partes de mi cuerpo y si me estoy moviendo también, y esto me va a permitir colocar mi cuerpo en cierta posición para ejecutar el movimiento. ¿Tá? Entonces, sensibilidad estática, yo aún ya les voy a mostrar las pruebas médicas que vamos a hacer para estudiar todo esto, el tacto, la presión, para todo hay estudios para evaluar esa función nerviosa, ¿tá? Ya lo vamos a estudiar. Pero por ejemplo, si yo quiero evaluar la sensibilidad posicional estática, simplemente con los ojos cerrados yo le puedo, o por ejemplo, ya lo vamos a ver, le puedo pedir al paciente que cierre los ojos y yo tocarle alguna parte del cuerpo y que él me diga, o mover alguna parte del cuerpo y que él me diga qué parte yo estoy moviendo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces él va a saber exactamente ubicar las partes de su cuerpo. O con los ojos cerrados, como les decía, que se toque alguna parte del cuerpo, si es que lo puede hacer. ¿Cuáles son los receptores que vamos a utilizar para la sensibilidad posicional? Tenemos los usos musculares y los corpúsculos de Pacini, que detectan la propiocepción dinámica, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo está en movimiento. Los usos musculares ya los vamos a estudiar, ahora ya lo vamos a relacionar después con el músculo esquelético, por eso en un rato después lo vamos a ver. Los usos musculares están en el vientre de los músculos, rodeando a fibras de músculo esquelético. Los corpúsculos de Pacini, ya los vimos recién, están en las articulaciones, ¿no? En las cápsulas articulares, y sirven para la velocidad de la sensibilidad al movimiento. Las terminaciones de Ruffini y el órgano tendinoso de Golgi, las terminaciones de Ruffini las hemos visto hace un rato, se encuentran, dijimos, en la piel, en los tejidos profundos, y el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones de los músculos y me permiten detectar la sensibilidad posicional. Así que si yo estoy quieta, terminaciones de Ruffini y órgano tendinoso de Golgi me permite saber dónde están las diferentes partes de mi cuerpo. Si yo estoy en movimiento, usos musculares y corpúsculos de Pacini me van a permitir saber eso. Ya sabemos que tanto los corpúsculos de Pacini como las terminaciones de Ruffini conducen el impulso nervioso por fibras A, beta. ¿Ah? Eso ya lo sabemos. Si quieren agregarles acá, pero ya lo vamos a estudiar, usos musculares y órgano tendinoso de Golgi conducen el impulso nervioso por fibras A alfa. Ya lo vamos a ver, pero si quieren lo pueden anotar. Entonces, uso muscular es A alfa, Pacini y Ruffini A beta y Golgi A alfa. ¿Tá? Lo adelantamos por ahora. Bueno, Pacini y Ruffini ya vimos. ¿tá?
Golgi y uso muscular, ya les voy a mostrar que es así, fibras A alfa. Si somos más específicos, dijimos que según la clasificación fisiológica, usos musculares eran fibras 1A o 1B, y, perdón, 1A y 2, y el órgano tendinoso de Golgi, fibras 1B, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos después. ¿Cuáles son los estímulos que me van a activar estos mecanorreceptores que yo les estoy contando? Puede ser el grado de angulación de las articulaciones y los músculos, ¿está? Es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio, imagínense que yo estoy corriendo, ven que yo estoy moviendo las articulaciones, la articulación de los hombros, la de los codos, la de las rodillas, la de los tobillos, bueno, el grado de la presión que sienten esas articulaciones, eso me va a permitir saber si yo estoy haciendo mucho ejercicio o si estoy haciendo un ejercicio leve, ¿ah? Cuanto más presión o cuanto más angulación estén teniendo esas articulaciones, o cuanto más tensión o más alteración de la longitud tengan esos músculos, me va a permitir saber qué tipo de movimiento estoy realizando. Y por otro lado, la velocidad de cambio en la angulación articular y muscular también, ¿tá? El grado de angulación me permite saber el tipo de movimiento que realizo y la velocidad con la que hago también. Así que eso sería en cuanto a la sensibilidad mecanorreceptora posicional o propioceptora. Ya vamos a ver que podemos evaluar esto desde el punto de vista médico. Ahora les explico todos los mecanismos nerviosos y después sí nos ponemos a estudiar qué es lo que hace el médico cuando atiende a un paciente, cómo evalúa esto, ¿no? Así que eso sería entonces en cuanto a los receptores que me sirven para la sensibilidad mecanorreceptora táctil y la posicional. Ahora veamos ¿a dónde van estas fibras nerviosas? Fibras C, fibras A delta y fibras A beta. Básicamente dijimos eso, ¿ah? Entonces, ¿cuáles van a ser las vías de la sensibilidad táctil y posicional también acá? Por favor, puse táctil nomás. Vías de la sensibilidad táctil y posicional, como pueden ver acá. En realidad ya les nombro todas, aunque después vamos a estudiar otras, ¿tá? Vamos a tener que estudiar, como yo ya les había adelantado, dos tipos de vías sensitivas. Recuerden, vías sensitivas son ascendentes. Vamos a tener que estudiar la vía dorsal del menisco medial y la vía anterolateral, ¿tá? La vía dorsal o menisco medial es la que está formada por los haces del Golgi de Burdach en la médula espinal, ¿tá? Ya les muestro enseguida cómo es esa vía. La función, o sea, ¿qué es lo que me va a transmitir esta vía? ¿Cuáles son las modalidades de sensación que me van a transmitir? El tacto fino o epicrítico, la presión, la vibración y la sensibilidad posicional. Van a viajar por estos haces de Golgi de Burdach y después ya vamos a ver dónde vamos a terminar. Por otro lado, tenemos la vía anterolateral. La vía anterolateral es la que está formada por los fascículos o haces espinotalámicos anterior y lateral, y me van a transmitir, me van a conducir un impulso nervioso que lleva al tacto grueso o protopático. Fíjense que tacto fino va por un lado y tacto grueso va por otra vía, ¿ah? Tenemos el cosquilleo, el dolor, el calor y el frío y las sensaciones sexuales. Así que fíjense, de lo que ya estudiamos hasta ahora, casi todo lo que estudiamos va por la vía dorsal del menisco medial. ¿Ven? Tacto fino, presión, vibración y la sensibilidad posicional. Tacto grueso y el cosquilleo van por la vía anterolateral. Además, fíjense, a esto le vamos a agregar la sensibilidad al dolor, que ya la vamos a estudiar, y el calor y el frío. Así que cuando veamos dolor, calor y frío, todo va por la misma vía que es la anterolateral. Y las sensaciones sexuales también van por la vía anterolateral. Y esto es lo que estaba mirando ayer, esto es lo que quiero que corrijan. Y de última, les pongo en el chat para que no se olvide. Cuando yo les expliqué acto sexual masculino y femenino, yo les dije que la excitación sexual viajaba por los haces de Golgi de Burdach, y ahí me equivoqué, ¿está? Así que cuando vimos masculino y femenino, tanto en acto sexual masculino como en acto sexual femenino, está mal lo que yo les dije. Haces de Golgi de Burdach no era, fíjense, vía anterolateral. Eso es lo que hay que corregir en masculino y femenino. Lo demás estuve mirando, está todo bien, pero esa parte vi que me equivoqué.
De todas maneras, igual ahora les pongo en el chat para que no se olviden de mirar esa parte del apunte de los actos sexuales. Las sensaciones sexuales, como ven acá, viajan por la vía anterolateral, no por los haces de Goli de Burdas, como yo les había dicho, ¿no? Así que, veamos en qué consisten esas vías. ¿Qué es lo que le van a tener que contar al profe? Todas las neuronas, dónde van a ir haciendo sinapsis, dónde se produce la decusación, como lo estudiaban en Anato, bueno, acá también lo tienen que saber, lamentablemente. ¿Ah? Entonces, comencemos primero por la vía dorsal lemnisco-medial. Van a ver que igual no es tan complicada, pero y de todas las vías que nos hacían estudiar en Anato, 2 hay que estudiar nada más sensitiva, y una motora, que es descendente, o sea, es bastante cortito dentro de todo. Entonces, en cuanto a la vía dorsal o lemnisco-medial, la primer neurona es la que, obviamente, captó el estímulo, ¿no es cierto? Es la que va a tener el receptor sensitivo, como les dibujé acá. Entonces, la primera neurona es la que, ¿no es cierto?, tenía el receptor sensitivo para captar el estímulo. Recuerden que luego ese estímulo, ya sea por una fibra, ¿se acuerdan? Podía ser una fibra A beta, generalmente, va a transmitir el impulso nervioso de manera, como pueden ver, de afuera hacia adentro, del sistema nervioso periférico a central, es decir, en dirección centrípeta. Este impulso nervioso que puede viajar, por ejemplo, fíjense que estamos hablando de tacto fino o epicrítico, presión, vibración, todo es por fibras A beta generalmente, ¿no? Fíjense que esta señal sensitiva o aferente, como ven acá, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, pero no va a hacer sinapsis en médula espinal. Fíjense que inmediatamente va a ascender por los haces de Goli de Burdas que tenemos acá, ¿ven? En el cordón, la sustancia blanca en los cordones posteriores de la médula espinal. Así que como pueden ver, no toqué sustancia gris porque no va a haber sinapsis a esta altura de la médula. Así que la primer neurona llega por el asta posterior de la médula espinal, asciende por los haces de Goli de Burdas, o sea, por el cordón posterior, la sustancia blanca de la médula, y se va a dirigir hacia el bulbo, donde ahí recién va a hacer sinapsis con la segunda neurona, ¿tá? En los núcleos de Goli de Burdas del bulbo raquídeo, o núcleos grácil y cuneiforme del bulbo, ¿tá? Así que fíjense, en médula prácticamente no vimos nada, porque la fibra entra por el asta posterior, pero ya asciende por los haces de Goli de Burdas. Llega a bulbo y ahí hace sinapsis con la segunda neurona. Ya vamos a hacer un esquemita para recordar esto, donde la segunda neurona está en los núcleos de Goli de Burdas del bulbo. Desde ahí, una vez que la primera neurona hace sinapsis con la segunda, recién ahí ocurre la decusación, es decir, la segunda neurona, al recibir sinapsis de la primera, en los haces de Goli de Burdas, se cruza inmediatamente hacia el lado opuesto. Si la sinapsis ocurrió del lado derecho, la neurona se cruza hacia el lado izquierdo, y ahí va a ascender por el lemnisco medio, o sea, por la protuberancia, hasta llegar al tálamo. Entonces, dato importante, la sinapsis entre primera y segunda neurona no ocurre en médula, ocurre en bulbo, y la decusación de la segunda neurona también ocurre en bulbo. A partir de ahí ya no va a haber ninguna otra decusación. Una vez que la segunda neurona llega al tálamo, va a hacer sinapsis con la tercera neurona en el complejo ventrovasal del tálamo. La tercera neurona, entonces, desde el complejo ventrovasal del tálamo, se dirige hacia la corteza cerebral, hacia la corteza somatosensitiva. Les adelanto, pero ya lo vamos a estudiar. Sensitiva está en el lóbulo parietal, detrás de la cisura de Rolando, pero ya lo vamos a explicar mejor. ¿Está? Ahí hace sinapsis con la cuarta neurona, que son las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Y ahí finaliza esa vía. Eso es, ya les voy a hacer un esquemita para que lo puedan recordar más fácil, pero esa es la explicación que le van a ir dando al profe. Por otro lado, voy a tener la vía anterolateral. En el caso de la vía anterolateral, la primera neurona de vuelta va a llegar. Recuerden que la primera neurona es la que tiene el receptor sensitivo, es la que va a captar el estímulo. Recuerden que los estímulos que va a transmitir esta vía son la del tacto grueso,
el cosquilleo, que hasta ahora fue lo que estudiamos, y después lo que tendremos que estudiar es dolor, calor y frío y sensaciones sexuales. ¿No? Pero bueno, por ahora sería tacto grueso protopático y cosquilleo. Una vez que la primera neurona llega por el asta posterior de la médula espinal, a diferencia de la vía de los haces de Golgi y de Burdach, acá sí la sinapsis ya va a ocurrir en la médula espinal. ¿Tá? Esta primera neurona ni bien ingresa por el asta posterior de la médula, hace sinapsis con la segunda neurona. Acá hay que saber en qué láminas de Rexel de la médula. En las láminas 1, 4, 5 y 6. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando veamos calor, la sinapsis ocurre en otras láminas, cuando veamos calor y frío, cuando veamos dolor, también en otras láminas y así. Hay que saber bien las láminas. Así que la primera neurona entra por el asta posterior de médula y ya hace sinapsis en la médula con la segunda neurona. Fíjense que va a ser en las láminas. Imagínense que esta es el asta, la parte anterior de la médula, ¿tá? Y ahí tenemos el asta posterior. Si hace un rato mirábamos los haces de Golgi y de Burdach, imagínense que los haces de Golgi y de Burdach están acá, ¿no es cierto? Asta posterior. Bueno, fíjense que ahí tenemos más o menos dividida el cordón, el asta posterior y el anterior de la médula en láminas. ¿Tá? Tenemos la lámina 1, la 2, 3, la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Tá? Y acá, por favor, corrijan. De todas maneras lo podemos volver a dibujar en un rato. La 8 es acá. ¿Tá? Están al revés los números, ahí me equivoqué. La 8 está del lado interno y la 9 del lado externo. ¿Tá? Eso es lo único. Pero lo más importante en realidad no es necesario que dibujen todas las láminas. Dijimos que la primera neurona va a ser sinapsis. Con la segunda neurona, acá les puse los puntitos. En la lámina 1, la 4, la 5 y la 6. Fíjense que acá en color verde está la segunda neurona. La segunda neurona inmediatamente ya se decusa por la comisura anterior o sea, por delante del conducto del epéndice, ¿ah? Por la comisura anterior de la médula, y ya forma los dos fascículos, el fascículo espinotalámico anterior y el fascículo espinotalámico lateral. Como ya hubo sinapsis a esta altura de la médula espinal, directamente ahora vamos a ascender y el resto de la vía es igual, es decir, la segunda neurona que hizo sinapsis en las láminas 1, 4, 5 y 6, se decusa hacia el otro lado, forma los fascículos espinotalámico anterior y lateral, o sea, cordón anterior y cordón lateral de la médula, y ahí va a ascender hasta hacer sinapsis con la tercera neurona, en el mismo lugar que donde hicimos sinapsis con los haces de Golgi y de Burdach. Segunda y tercera neurona van a hacer sinapsis en el complejo ventrovasal del tálamo. Desde ahí, la tercera neurona se dirige hacia la corteza somatosensitiva para hacer sinapsis con la última neurona, que son las de la corteza cerebral. ¿Está? Perfecto, son las 10:05, así que vamos a hacer un recreíto. Enseguida les voy a volver a repasar estas dos vías para que comparen bien a qué altura está la sinapsis, la decusación, porque eso es lo importante, y ya vamos a seguir con el resto del tema. ¿Está? Así que son y 5, hacemos 10 minutos de recreo hasta las 10:15, y ahí seguimos hablando entonces de este tema.